Hola, hola, buenos días. Ana, espero que estés muy bien. ¿Me puedes confirmar si me escuchas de manera clara? Bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a esta semana 3. Por ahí ya estás viendo la presentación en la pantalla. Y como siempre vamos a revisar, antes que nada, nuestro orden del día. Darte la bienvenida. Gracias por estar presente. Por ahí tus compañeros que se integren posteriormente, pues también darles la bienvenida. Recordar las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta, ya sabes, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión. Como siempre, vamos a dar solución a todas sus preguntas con las respuestas correspondientes. Y una vez que hayamos solucionado todas las dudas con relación a las dos actividades de esta sesión, vamos a concluir pues con nuestra sesión del día de hoy. Y vamos directamente a lo que sería nuestra actividad integradora 5, que lleva por título Iniciativa Ciudadana. Y nuestra introducción dice lo siguiente, esto es muy importante porque aquí es lo básico para dar o desarrollar de manera correcta nuestra actividad, es tener bien claros dos conceptos importantes. El primero es problema ambiental y el segundo es conflicto socioambiental. Y la introducción dice lo siguiente. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos ambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y ecosistemas. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. Bueno, entonces aquí les estoy resaltando las partes importantes que son las que deben de tener claras para desarrollar su actividad integradora. Así que lo que les decía primero, ver de dónde provienen los problemas ambientales, que los problemas ambientales son originados precisamente por todas las actividades humanas. Por ejemplo, como ejemplo nos ponen aquí construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, que sería todo lo relacionado con la agricultura, ¿sale? Si tenemos algún tipo de cría de animales o de agricultura que nos esté generando una sobreexplotación de agua o alguna contaminación del tipo de alguna contaminación con respecto al suelo, ya sea por desechos orgánicos o algún tipo de fertilizantes o insecticidas o herbicidas que estén ocupando, bueno, ahí nos van a originar, por ejemplo, un problema ambiental. ¿Qué es entonces el conflicto socioambiental? Bueno, los conflictos ambientales son todas aquellas repercusiones que derivan del problema ambiental. Si tenemos, por ejemplo, una contaminación del suelo, un conflicto socioambiental puede ser el desabasto de agua, ¿sale? Ahora, no solo es todos aquellos tipos de contaminación o sobreexplotación que pueden estarse presentando debido a la acción de algún grupo de personas en el ecosistema. También puede ser por la administración de estos recursos. Entonces, si alguna empresa, algún grupo de personas
limita el acceso a algún tipo de recurso a otro grupo de personas, esto nos va a generar también un conflicto socioambiental. Antes de avanzar, dudas con relación a esta parte de el conflicto socioambiental y el problema, el conflicto socioambiental y el problema ambiental. Alondra dice que no. Ana, ¿todo bien? Ok, claro que sí, Ana. Recuerda, tenemos que en la actividad tenemos que identificar un conflicto socioambiental. El conflicto socioambiental se da entre las personas, ¿sale? Ahora, el problema ambiental da origen al conflicto socioambiental. Ahora, ¿qué da origen al problema ambiental? Las actividades de las personas, ¿sí? Y aquí lo dice. Todas las actividades que realizamos para mantener nuestro estilo de vida son las que dan origen a los problemas ambientales, ¿ok? Y esos problemas ambientales dan origen a los conflictos socioambientales, ¿sale? En azulito tienen los ejemplos de las actividades: crear animales, sembrar cultivos, construir vivienda, carreteras, etcétera. En amarillo tienen los problemas ambientales que derivan de esas actividades: deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura, etcétera, ¿sale? Y todos estos problemas ambientales dan origen a los conflictos socioambientales, ¿sale? Todo esto de deforestación es un tipo de sobreexplotación, ¿sale? Degradación del suelo también puede ser por sobreexplotación o contaminación. ¿Ok? Aumento de la temperatura del planeta, actividades humanas como deforestación también, ¿sale? Pérdida de biodiversidad también por alguna actividad agrícola, también con algún tipo de monocultivo, ¿sale? Contaminación del agua potable también es un tipo de contaminación por algún tipo de actividad que se esté realizando. Entonces, esos son problemas ambientales que nos dan origen a los conflictos sociales. Entonces, ustedes tienen que pensar qué problemática o qué conflicto socioambiental me genera la contaminación del agua, que es un problema ambiental. ¿Qué es lo que me genera la deforestación en la comunidad? Que es un problema ambiental, la deforestación, y ahí voy a encontrar el conflicto socioambiental, ¿sale? También, si algún grupo de personas está restringiendo el acceso a algún recurso para una comunidad, eso también genera un conflicto socioambiental, o la disputa de algún tipo de explotación de algún recurso. Por ejemplo, hay varios casos de mineras extranjeras que tienen por ahí conflictos socioambientales con comunidades porque precisamente este tipo de actividad, la minería, genera grandes impactos negativos en los ecosistemas, lo que genera precisamente un conflicto social con las comunidades en las que cercanas a las que se va a desarrollar este tipo de proyectos. ¿Sale? ¿Un poquito más claro hasta acá, Ana? Perfecto. Recuerden leer, y si no se acuerdan, leer 2 o 3 veces las instrucciones y esta parte de la introducción porque les ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando. El propósito, identificar un conflicto social, y es lo que les decía, en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales. Este conflicto, hay muchos tipos de conflictos sociales, pero no todos son conflictos sociales derivados de problemáticas ambientales. En este caso, el conflicto social debe ser única y exclusivamente derivado de alguna problemática ambiental, ¿sale? Eh, Vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales, analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado, identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema, identificar
los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado y por último, establecer iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable en su comunidad. Es lo que entregaré. La descripción y análisis de un conflicto socioambiental, ojo ahí, otra vez, están trabajando o deben de trabajar sobre el conflicto socioambiental que se presenta a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y el grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Vale? ¿Cómo lo realizaré? Primer punto, identificar un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. ¿Ok? Identificar otra vez el conflicto socioambiental derivado del problema ambiental. Recuerden, identificar también la problemática ambiental. Eso es básico también para que relacionen o se aseguren, mejor dicho, de que su conflicto social es un conflicto derivado de una problemática ambiental. El punto número 2 nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea C, titulado Acciones para combatir problemas ambientales, donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. ¿Sale? Ahí pueden consultar más información. El siguiente punto nos dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en el procesador de texto los siguientes planteamientos. Y lo primero que piden es la portada con sus datos, ya saben, ahí creo que no hay ningún problema. Y pasamos al siguiente, análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayas seleccionado. Esto es donde ustedes hayan ubicado que se está desarrollando ese conflicto socioambiental, donde tienen que responder lo siguiente. Primero, indicar o describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambios de uso de suelo, en zonas de conservación, etcétera. Toda esta parte es a lo que se refiere del problema ambiental. Les acabo de comentar que los conflictos socioambientales se derivan de todas las problemáticas ambientales que se generan a partir de las actividades humanas. Entonces, las actividades humanas generalmente producen sobreexplotación de recursos, contaminación del medio ambiente o del ecosistema, y dentro de las actividades pueden realizar cambios de uso de suelo, precisamente como una zona de conservación a una zona de explotación, como el ejemplo que les comentaba, como en la minería, ¿sale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones de manejo de recursos, de actividades que explotan o sobreexplotan, o de actividades que contaminaron, van a generar problemas ambientales y nuestro problema ambiental son todos esos motivos que dan origen a nuestro conflicto social, ¿sale? Que la empresa está explotando o está realizando minería. En esta minería ya lo que ocasionó, los motivos ambientales que originan el conflicto es que ocasionó contaminación del agua, ocasionó deforestación. Esto dio origen al conflicto porque ya en la comunidad pues ya no tenían agua, había un desabasto de agua o ya habían aparecido enfermedades porque había contaminación del agua, etcétera, ¿no? Ahí está más o menos los motivos ambientales que originan nuestros conflictos, que les acabo de mencionar dos, por ejemplo, desabasto de agua o algún tipo de enfermedad en la población. Después tienen que mencionar las características del ecosistema. Esta parte ustedes ya la hicieron, recuerden, hay que definirlo. Las características son todos aquellos factores bióticos y abióticos definidos. Por ejemplo, en los factores abióticos, la temperatura que se presenta en ese lugar, la altitud a la que esté ese lugar, la latitud, el tipo de clima, etcétera. Y dentro de los factores bióticos, las especies de plantas y animales que podemos encontrar en ese lugar. El siguiente punto nos pide describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto, ¿sale? Entonces aquí tenemos que identificar si son dos grupos de personas dentro de una comunidad, si es la comunidad que tiene ahí un conflicto con alguna autoridad, la comunidad que tiene algún conflicto con alguna empresa privada, la comunidad que tiene quizá algún conflicto con alguna sociedad civil, etcétera, ¿no? Ya ustedes identificarán qué grupos son y su postura.
En la siguiente fase, que es la de escalonamiento, nos dice que tenemos que responder a dos preguntas. La primera es, ¿qué actividades económicas? Y recuerden que las actividades económicas están agrupadas en tres sectores, primario, secundario y terciario. Y nos dice que cuáles son afectadas por el desarrollo del conflicto. Pueden ser todas aquellas actividades primarias como la agricultura y la ganadería, la extracción de recursos. En la secundaria tenemos toda la industria de la transformación, todas las empresas que se dedican a hacer la transformación de materia prima a productos. Y las terciarias prácticamente tenemos integradas toda la parte de servicios, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden consultar qué tipo de actividades, ya sea ventas, comercio, etcétera, también pueden ser atención a clientes, restaurantes, hoteles, todo ese tipo que están, por ejemplo, en las terciarias, las secundarias pueden estar, por ejemplo, en industrias que se dedican a la creación de productos de limpieza, aquellas que se dedican a la elaboración de productos de ropa, partes de autos, hay muchísimas empresas que se dedican a muchas cosas. Y bueno, en las primarias, recuerden, es precisamente la extracción o el recabamiento de productos de primera mano, que pueden ser materia prima para todo lo demás, ya sea tanto la parte agrícola como la parte extractiva, que sería de todos los recursos naturales, madera y minerales, etcétera, sale roca, suelo, todo eso. Y la otra dice de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan en la localidad afectada. Esto se refiere, ya saben, los servicios ecosistémicos a todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema. Por ejemplo, la regulación del clima. Esto está asociado precisamente con la cantidad de vegetación que podemos tener en algún lugar. Esto nos ayuda mucho a regular el clima. Y si ya no tenemos este servicio ecosistémico, bueno, aquí ustedes tendrán que indicar cómo cuando es afectado este servicio ecosistémico, por ejemplo, la calidad de vida en las personas es afectada, hace más calor, hace menos frío, el clima es más extremoso, hay más agua, hay menos agua, hay más viento, hay menos viento, existe polvaderas o tolvaneras, etcétera, ¿no? Todo lo que modifica o afecta la calidad de vida de las personas al no tener ese servicio ecosistémico. Antes de seguir, vamos a resolver dudas. Ana dice, van a describir esos factores como si hicimos en la actividad 3, pueden ser los mismos o pusimos otros. Los factores bióticos y abióticos no pueden ser los mismos si este conflicto socioambiental, Ana, no se presenta en el mismo lugar, ¿sale? Quizá se presente en otra parte de tu estado o en otra ciudad, y quizá ahí sean otros factores bióticos y abióticos que nos definen el tipo de ecosistema de ese lugar, por lo cual van a cambiar precisamente. Si este conflicto socioambiental se presenta en tu misma comunidad donde se presentó la noticia de la actividad 3, pues podrían o pueden ser los mismos, ¿sale? ¿Alguna otra duda, Alondra? ¿Ana? Sí, igual, tienen que definirlos. Recuerden, las descripciones indicar precisamente qué es lo que se presenta. Por ejemplo, si yo les digo, descríbanme a una persona, ustedes me van a decir, bueno, tiene el pelo castaño, el pelo negro, el pelo lacio, el pelo rizado. Ojos cafés, ojos verdes, ojos grises, el tono de piel puede ser morena, puede ser clara, puede ser apiñonada, delgado, alto, etcétera, ¿no? Esa es una descripción. Y si yo les digo, denme ejemplos de las partes del cuerpo de una persona, bueno, ya ustedes me dirán manos, ojos, orejas, cabeza, piernas, pies, etcétera, ¿no? Entonces ahí son ejemplos de las partes y no descripción de una persona, ¿sale? Recuerden, la descripción es exactamente la característica que posee y que define ese ecosistema, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien?
Ok. Bueno. Siguiente fase, fase de crisis. Tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. ¿Sale? Recuerden no confundir la parte de las manifestaciones con el conflicto socioambiental, ¿sale? Ya que una manifestación no es un conflicto socioambiental, una protesta no es un conflicto socioambiental, es la expresión de que precisamente hay una inconformidad que es ese conflicto socioambiental, ¿vale? Después tienen que indicar o comentar brevemente la postura que toman los representantes de diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos de conflicto. Esto es, si se han interesado por dar solución precisamente a ese conflicto socioambiental, acercándose a ambos grupos que están en conflicto. La siguiente fase de desescalonamiento o negociación. Y nos dice, con base en la investigación que has desarrollado, tienen que explicar y reflexionar si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Eso ya ustedes lo definirán según lo que hayan investigado. El siguiente punto dice, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, ecológico, social y económico, tienen que hacer una propuesta de iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación, protección del ambiente y la comunidad afectada. Esto es que ustedes hagan una propuesta con diversas acciones, las cuales estén enfocadas en darle solución al conflicto para obtener un beneficio ecológico, social y económico, ¿sale? Si tenemos, por ejemplo, un conflicto un conflicto socioambiental en el cual se han presentado, por ejemplo, enfermedades en la población por algún problema ambiental de contaminación, bueno, ¿cómo vamos a resolver tanto ese problema de enfermedades en la población y cómo vamos a atacar esa contaminación para que ya también no nos siga generando enfermedades y cómo vamos a poder realizar una explotación sustentable o una actividad sustentable que nos esté generando esa contaminación, precisamente para que ya no se genere también esa contaminación que nos desencadena toda la parte del conflicto socioambiental. Una vez que hayan hecho su propuesta, tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Ok, seguimos avanzando. Y bueno, esta es ya la última parte donde se refiere al guardado del archivo en su equipo. Ya saben, en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Nuestra siguiente actividad lleva por título, que es nuestra actividad integradora 6, optimización de recursos. Y la introducción dice lo siguiente, parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y por último, optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré?
El primer punto nos pide identificar el trayecto que realizarían de su domicilio en cualquier parte de la República al Acuario de Veracruz, y ahí nos pone la dirección, Boulevard Ávila Camacho, sin número, Ricardo Flores Magón, Veracruz, Veracruz, ¿no? Y para esto yo les recomiendo utilizar el Google Maps, ¿ok? Esa es una herramienta, o también pueden utilizar el Waze, que es otra herramienta que pueden por ahí utilizar. El punto número 2, muy relacionado o relacionado precisamente con el punto número uno, nos dice, elige dos rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. Ahora, aquí les pido que imaginen lo siguiente que nos está dando, que nos está indicando nuestra instrucción, ¿sale? Imagínense, y ya saben que tienen ustedes que elegir dos rutas para ir de su casa al Acuario de Veracruz. Pero esas dos rutas nos dice que debemos de utilizar tres tipos de transporte diferente. Entonces, imaginen su primera ruta, ¿no? Ya tienen su primera ruta. Entonces, imagínense, tienen que ahí utilizar tres tipos de transporte diferente. Eso quiere decir que van a ser tres tramos que van en tres tramos que van a dividir esa ruta. Ejemplo, el primero lo pueden hacer de su casa a la central de camiones o central de autobuses, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Después de la central de autobuses, de donde ustedes viven a la central de autobuses del puerto de Veracruz, va a ser el traslado en camión o en autobús, ¿sale? Una vez que llegan al acuario perdón, a la central de autobuses de Veracruz, del puerto de Veracruz, van a ir de esa central al acuario, por ejemplo, caminando, ¿sale? Entonces ya tienen tres tipos de transporte diferentes en una sola ruta. Ahora, para su segunda ruta ya utilizaron el caminar, ya utilizaron la bicicleta y ya utilizaron el autobús. Bueno, en la segunda puedo ir de mi casa a la central de autobuses en carro, por ejemplo, ¿sale? Luego tomo el autobús, ese sí lo puedo repetir, y allá en la central perdón, de la central de autobuses a, al Acuario de Veracruz, puedo ir, por ejemplo, caminando, puedo ir en carro, puedo ir en bicicleta o también puedo ir en motocicleta, ¿no? Por ejemplo. Y ahí utilizo otro tipo de transporte y ya tengo tres por cada ruta diferente. Recuerden, van a ser tres tramos con un tipo de transporte diferente para cubrir cada una de sus rutas, ¿sí? ¿Dudas con respecto a la elaboración de sus rutas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, seguimos avanzando. El punto número 3 dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Tienen que colocar ahí el tipo de transporte y nos dice que deben ser al menos tres tipos de transporte, como nos lo indica en el punto 2, la distancia que van a recorrer en kilómetros por cada tramo que van a realizar con cada tipo de transporte, el costo aproximado en pesos, recuerden, es aproximado, el tiempo en minutos, la emisión de dióxido de carbono, que la vamos a ver a continuación, y les debe de quedar una tablita como esta, a la que les va a llevar el enlace donde dice el ejemplo, ¿sale? Entonces, les decía aquí, tenemos que definir dos rutas con tipo de transporte. Este es un ejemplo de la primera ruta, ¿sale? El primer tramo va a ser de 25 kilómetros en bicicleta, el segundo tramo va a ser en avión. Perdón, el segundo tramo sería en avión, que correspondería a una distancia de 453 kilómetros, y el tercer tramo sería en taxi, a cubrir una distancia de 11.7 kilómetros. Ana dice, todo tiene que estar bien detallado. No, Ana, ¿a qué te refieres con todo? Todo es aproximado. Recuerden que no es exactamente, por ejemplo, los kilómetros o exactamente el costo. Es un aproximado, ¿sale? Lo que sí va a ser exacto va a ser, por ejemplo, los resultados de la emisión de dióxido de carbono. El tiempo, pues obviamente también es aproximado, ¿sale? Solo recuerden
Solo recuerden convertir las horas a minutos porque a partir de los 60 minutos las herramientas te empiezan a dar esos datos de tiempo en horas. Entonces hay que convertirlos en minutos. De la distancia, esa distancia para cada tramo te la da la herramienta, ya sea del Google Maps o del Waze, que yo les recomiendo, de un punto a otro. Por ejemplo, si tú le pones ahí ir de mi casa o de tu casa a la central de autobuses o al aeropuerto, si también te queda como opción al aeropuerto, le pones ir caminando, te va a decir los kilómetros y el tiempo aproximado que vas a tardar. Entonces, es ese dato el que tú tienes que tomar, es un dato aproximado y no es así que tú lo tengas que estar sacando específicamente. Entonces, son datos aproximados, ¿vale? Después, en la tabla pueden ver que está ahí en el encabezado el costo aproximado en pesos de combustible, hospedaje, alimentos, en caso de que sea necesario, ¿sale? Entonces, recuerden, es aproximado. En el ejemplo de la bicicleta, tenemos, por ejemplo, que ahí se tendría que pagar una renta de esa bicicleta de aproximadamente 118 pesos. El costo de un boleto de avión y el costo de un traslado en taxi, ¿sale? Ese puede ser que hagan consulten el ejemplo o consulten en internet cuánto cuesta un taxi, por ejemplo, del Acuario de Veracruz a la central de autobuses o viceversa, ¿no? O del aeropuerto de Veracruz al Acuario de Veracruz. Y bueno, en la siguiente, como les decía, tenemos la parte de los minutos aproximados que deben de convertir ya cuando tienen horas a minutos. Y aquí tienen en la primera fila, 1 hora con 22 minutos, que serían igual a 82, un total de 82 minutos. Y así para cada uno. Y por último, las emisiones de CO2 para cada uno de los tramos que van a recorrer. Al final tienen que colocar una fila donde indique el total de cada uno de los datos que ustedes están colocando. El total de distancia, el total de costo, el total de tiempo y el total de emisiones de dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este dióxido de carbono? Ojo aquí, tenemos un ejemplo. Dice, para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los diferentes medios de transporte, realiza las conversiones como se muestra a continuación. La emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula, ¿sale? En donde se considera la cantidad de combustible utilizado por medio de transporte o tipo de transporte. Y esta que tenemos aquí es la formulita. Emisiones de dióxido de carbono en kilogramos es igual a la cantidad de combustible utilizado, que va a estar expresado en litros, por el factor de emisión de dióxido de carbono del combustible utilizado. ¿De dónde vamos a sacar este segundo dato del factor de emisión? Bueno, ahí donde le pican aquí arriba para la parte del ejemplo, los va a enviar también a donde tenemos estas tablitas, ¿sale? Aquí tenemos la primera tablita que equivale al factor de conversión de kilómetros por litro que nos va a servir para calcular los litros que vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Pero el factor de emisión de dióxido de carbono viene abajo. Aquí está. Para el automóvil o motocicleta es 2.32, el autobús 2.68 y el avión es 2.46. Aquí tenemos del metro, bicicleta y caminar. Pueden combinar todos estos tipos de transporte que son los que les van a servir para realizar sus ejemplos, ¿sale? Entonces, aquí abajo tenemos este dato, este segundo dato de factor de emisión de CO2 del combustible por tipo de transporte. Y la cantidad de combustible en litros, la vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos aquí el ejemplo, dice, de las oficinas de Prepelín en la Ciudad de México, el Acuario de Veracruz, se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular la emisión de CO2, se calcula la cantidad de litros de gasolina que se gastarían en un automóvil y nos dice que un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro, que es el dato que tenemos aquí. Automóvil, 12 kilómetros por litro. Perdón, 12 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren 34 litros a 23 pesos el litro, por tanto se gastarían 782 pesos. Este dato de 782
Ustedes lo van a ocupar aquí para el costo aproximado de que van a ir incluyendo, ¿sale? Si es auto, por ejemplo, ahí le van a poner gasolina y le ponen el costo aproximado. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esta cantidad de litros que nos dio 34? Bueno, lo único que van a hacer es precisamente dividir esos 408 kilómetros que tienen que recorrer entre el rendimiento que te da el tipo de transporte, ¿sale? Entonces, un favorzote, por ahí agarren su celular y dividan 408 entre 12 y me dicen ustedes el resultado. Muy bien, 34 y ya ahí tienen estos 34 litros que los vamos a multiplicar por, dice nuestra fórmula, el factor de emisión. ¿Y dónde encontramos este factor de emisión? Recuerden que lo encontramos aquí en la tablita. 12 kilómetros, perdón, 2.32, que es kilogramos por litro, que es este dato. Entonces, hagan ustedes su multiplicación para corroborar precisamente este ejemplo, que van a ser 34 litros por 2.32 y verifiquen por ahí si da 78.88. Hola Belinda, no te preocupes, ya sabes que puedes consultar también la sesión y va a quedar grabada. Sale, bienvenida. Perfecto. Bueno, ahí está. Ahora, digamos que ustedes van a ir en autobús. Bueno, lo único que tendrían que hacer es, si ustedes en lugar de este ejemplo que va a ir en autobús, que irían en autobús, el promedio de kilómetros por litro que nos da un autobús es de 33. Pues lo que ustedes tendrían que hacer es, por ejemplo, si en lugar de que fuera un automóvil y van a recorrer 408 kilómetros, tendrían que dividir esos 408 entre 33, les daría el resultado en litros y lo multiplicarían por el factor de emisión que corresponde al autobús urbano. En este caso sería 2.68. Si ustedes en alguna de sus trayectos utilizan el avión, bueno, ahí tendrían que hacer lo mismo. El avión tiene un rendimiento de 35 kilómetros por litro. Ya nada más dividirían los kilómetros que van a recorrer en el avión entre esos kilómetros que recorren por litro y les va a dar los litros que van a utilizar. Lo van a multiplicar por el factor de emisión de dióxido de carbono que le corresponde al avión, que sería 2.46, y les va a dar su resultado. Recuerden seguir utilizando las unidades que ustedes van a ir ocupando. ¿Por qué? Porque recuerden que si ponemos nada más un número, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Para que quede el resultado completo, debe estar expresado con sus unidades, en este caso, kilogramos de dióxido de carbono, ¿vale? Para precisamente llegar a estas unidades, recuerden que eliminamos aquí litros en la primera parte de la fórmula y estos litros se eliminan con estos litros de la segunda parte de la fórmula y nos quedan kilogramos de dióxido de carbono. ¿Ok? Muy bien, Alondra. Dudas hasta aquí. Esto es muy parecido a lo que hicieron ustedes en la actividad 2 con el cálculo del dióxido de carbono emitido por el consumo de carne, ¿sale? Nada más es ir sustituyendo. Recuerden que ahí sustituían según el tipo de proteína que consumían. Pues aquí ustedes van a sustituir según el tipo de transporte que utilizan, que es la segunda parte de que van a utilizar el factor de emisión de dióxido de carbono y el cálculo de esos litros, que va a ser, para sacar ese dato de los cálculos de litros, va a ser
el total de kilómetros que van a recorrer entre los litros por kilómetro que les da ese tipo de transporte, ¿vale? Sí, todo lo pueden consultar en las tablas. Traten de hacerlo y de todos modos, ahorita no nos va a dar tiempo, pero el viernes hacemos, si les parece, hacemos un ejemplo de todos estos cálculos, ¿sale? Ya para que nada más ustedes hagan el ajuste. Pero creo que no van a tener problema. Ya que hicieron aquí el ejercicio, creo que sí van a poder. Y si no pueden, de todos modos, el viernes lo hacemos para reafirmarlo. Ya ustedes vean si les quedó bien el resultado. Y si no, ahí se van a dar. ¿Vale? Entonces seguimos avanzando. Una vez que ustedes ya hicieron todos sus cálculos, pues los van poniendo, ya saben, en su tablita en cada uno de las secciones que le corresponde según el tipo de transporte que ustedes están haciendo el cálculo. Recuerden que son dos rutas con tres tipos diferentes de transporte a los cuales le tienen que realizar el cálculo a cada tipo de transporte que van a utilizar. Ok, tenemos una nota bien importante, al igual que en la actividad 2, ustedes tienen que realizar las conversiones a mano en una hoja de papel e incluir su nombre completo con su propia letra. Posteriormente, tienen que tomar una fotografía de sus operaciones cuando hayan concluido, ¿vale? Esto es importante. Recuerden que las tienen que hacer a mano. En el punto 4 nos dice, elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable en el punto número 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Aquí la única diferencia con las gráficas que ustedes hicieron para por ejemplo, la de barras del tipo de proteína, es que la apilada, y ustedes la van a ver ahí en el ejemplo, está dividida con diferentes colorcitos, que son los datos que corresponden a cada trayecto, ¿vale? Pero al total se suma y ustedes tienen una barrita dividida en tres por colores. Entonces, esa es la única diferencia. Ahí donde dice insertar gráfica, solo busquen el que diga gráfica de columnas apiladas y se las va a hacer automáticamente, ¿vale? De todos modos, de esto de las gráficas, también hacemos un ejercicio el día viernes para que si no les quedó o no les salió, avancen en todo lo demás y ya nada más realizan esta parte de las gráficas. Siguiente punto, y se analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Aquí ya van a tomar el total del recorrido, ¿sale? No por tramos, sino el total. Tienen que argumentar su respuesta. Entonces, como ahí van a poner diferentes tipos de transporte, ustedes van a decir, bueno, la ruta número 1 es más eficiente en costo porque utilizo tales tipos de transporte y ya ustedes argumentarán por qué. Y con respecto a la distancia recorrida, esta es mejor porque igual y son menos kilómetros, porque da menos vuelta, o utiliza carreteras de cuota y la otra no, y te da otro recorrido más largo, etcétera, ¿no? Ya ustedes darán su respuesta. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las dos rutas genera la mayor y menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Lo mismo, tienen que argumentar su respuesta. Bueno, la ruta 1 es la que genera más emisiones de dióxido de carbono porque en esa quizá ocupé tres tipos de transporte que utilizan combustible, ¿no? Son transportes de combustión interna. Y en las otras puede ser que utilice la bicicleta, ¿no? O puede ser que en alguna utilice algún tipo de transporte público, la cual, pues obviamente tiene una menor emisión de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Ya ustedes darán ahí, según los tipos de transporte que utilicen, su argumento. Y por último, tienen que investigar qué políticas públicas sostenibles se están implementando
en su comunidad, municipio, alcaldía, estado o país, ¿sale? Aquí puede ser de cualquier parte del país también. Y tienen que escribir al menos una y tienen que decir si esta es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. ¿A qué se refieren las políticas de movilidad? No se refieren precisamente a leyes o a algún tipo de reglamento que se vaya a estar aplicando. Las políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos de movilidad en los cuales se desarrollan medios de transporte. Como ejemplo, les puedo poner el tren que se está terminando, que prácticamente ya está terminado, y ustedes seguramente lo han visto por ahí en las noticias, que va de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, ¿sale? Es una política de movilidad que se creó precisamente para disminuir no solo la cantidad de autos que venían de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México y viceversa, para diferentes cuestiones, estudiar, trabajar, etcétera, ¿no? Ir a la Ciudad de México para realizar un viaje al aeropuerto, lo que ustedes se imaginen. Entonces se crea este tren que obviamente puede transportar a muchas personas, que obviamente genera menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos permite tener precisamente una mejor movilidad para muchas personas y obviamente un desarrollo sustentable. Y como ese hay muchos ejemplos, por ahí está el del Tren Maya, por ahí está el del tren, me parece este proyecto allá en Mérida, que es un tren eléctrico también que se está desarrollando, ya se implementó en la ciudad de Mérida. Por ahí está esta parte de los cablebuses en la Ciudad de México también. Entonces, hay varios ejemplos, es la creación de nuevas rutas de transporte, puede ser de camiones, también puede ser la creación de ciclovías, etcétera, ¿no? Todo, o de pistas o de lugares para caminar, también mejoramiento de vías para transeúntes, todo ese tipo de cuestiones son políticas de movilidad, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Exactamente, el Tren Maya, como dice Alondra, muy buen ejemplo, Alondra. Todo bien, perfecto. Vamos a el siguiente punto. El punto número 6, lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Lo primero que los piden, ya saben, es su portada con sus datos. Después, sus tablas de registro. Recuerden que son dos tablitas como la del ejemplo. La fotografía con las conversiones que realizaron a mano, sus dos gráficas con las variables, recuerden, que nos piden de tiempo y costo. El análisis de su gráfica, que se refiere a esta parte del punto número 5, preguntas y respuestas. Y por último, tienen que elaborar una conclusión de la gráfica de variables que responda a la siguiente pregunta o planteamiento. Y aquí yo se lo resalto. ¿Qué ruta? Aquí recuerden que ya nos vamos a enfocar a la ruta, no el transporte, porque son tres transportes, ¿sale? Es qué ruta utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural. Recuerden que ya hicieron un análisis de su gráfica, entonces ya ustedes pueden decir, bueno, yo utilizaría tal ruta porque esta ruta genera una emisión de dióxido de carbono, puede movilizar más personas, genera un ahorro en mi economía y también, pues obviamente, puede que lleve un poco de más tiempo, pero esto no es significativo con relación a la otra ruta, por ejemplo, ¿no? Esa sería una conclusión. Una vez que ustedes elaboran su conclusión o posteriormente a la elaboración de su conclusión, colocan sus referencias, ya saben, con base en el manual APA de Prepa en línea CEP. ¿Alguna otra duda con relación a lo que va en su procesador de textos? ¿Todo bien? Alondra, al menos tres. O sea, si tú pones tres, con eso es más que suficiente. Si tú quieres incluir cuatro tipos de transporte, está muy bien, pero al menos tres, ¿vale?
¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Bueno, entonces vamos a la parte final. Ya saben, dice una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera, apellido o el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, ya saben, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. También tenemos una nota importante, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado porque nos aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Sale? Entonces, tenemos de tarea por ahí, bueno, yo me llevo de tarea prepararles la parte de la elaboración de las gráficas, que creo que no es complicado porque ya hicieron las de la actividad 2, es muy similar, solo tienen que elegir la gráfica de gráfica apilada, de tipo de gráfico apilado, y la parte de hacerles por ahí un ejemplo también del ejercicio en el Excel para que ustedes también lo visualicen si es que no les quedó muy claro, ¿sale? Entonces, antes de irnos, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, pues traten de avanzarle, hagan esa parte de sus gráficas y de sus cálculos para ver si les quedan o no. Bueno, si no les quedan, ya nada más hagan el ajuste pertinente y si no los pudieran hacer, bueno, ya el viernes lo revisan, ¿sale? Recuerden que les dejo la grabación por ahí en un ratito más en la pizarra de sesiones. Gracias por su tiempo y nos vemos por aquí el día viernes, igual por aquí en la mañana, ¿sale? Que tengan muy, muy bonito día. Nos vemos el viernes. Gracias, gracias a todas.